quiero anunciar la nueva línea de productos de Vetted. Nuestra gorra Believe que pueden ver aquí. Se ve bien, nuestra camiseta Believe es increíble, se los prometo. Vayan a vettedmerch.store, échenle un vistazo, díganme qué les parece. ¿Qué tal, Viders? Soy Patrick de Vetted. Hoy hablaremos de esto. Quiero investigar esto. Solo les digo. Todavía no he visto la evidencia de que ciertamente tengamos restos extraterrestres. ¿Qué son estos programas de acceso especial? ¿Qué información está disponible? Como tú señalaste a David Grush y a muchas otras personas que dicen que ha habido programas de recuperación de restos de accidentes. Vale, y así que he hablado con Dave antes. Creo que lo llamé, de hecho, después de que estuviera en tu podcast. Está lo de la recuperación de restos de accidentes, si eso es real o no, dónde está, etcétera. Están los videos, ¿verdad? Hay todos estos videos, algunos de los cuales han sido publicados y desclasificados, que me parece que muestran cosas bastante extrañas. Y luego podría haber otras pruebas también. No digo que las haya o no, simplemente no lo sé. Intento mantener la mente abierta sobre esto. Solo digo que me fascina. No tengo una fórmula secreta, al menos todavía, que me diga qué es verdad y qué es mentira. Solo digo que es algo que me interesa, pero no... Es que, porque es como todo en la vida, tengo que resolver esto esta semana. No, siempre es muy difícil participar en estas hipótesis súper genéricas, súper generales, debería decir, porque, ya sabes, mira, si tenemos restos de alienígenas espaciales y los estamos ocultando, entonces hay un millón de otras... Hay un millón de posibilidades para eso. ¿Qué lo explicaría? ¿Cómo habría sucedido? Soy escéptico de que sea cierto, y la razón por la que dudo que tengamos restos físicos no es porque crea que sea algo físicamente imposible o que el gobierno es capaz de hacer muchas locuras en nuestra historia y en la de todos los gobiernos. Soy escéptico sobre su competencia. De hecho, le planteé esto a Dave cuando hablamos y... Bueno, creo que es un tipo muy interesante, así que no pretendo insultarlo ni decir que estoy en desacuerdo con él en todo, pero le planteé esto a Dave cuando hablamos. Es como si tuviéramos restos de alienígenas espaciales bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. No hay forma de que eso no se filtrara, de que no saliera a la luz de alguna manera. Bueno, se ha filtrado de forma anecdótica. Bueno, supongo que ese es el contraargumento. Voy a investigar lo de los ovnis y llevo diciendo eso 1 año y medio, pero aún no lo he hecho porque no he tenido tiempo. Y parte de esto es que simplemente tienes que tener el tiempo para atravesar los muros y acudir a los guardianes y decir, tienen que abrir esa puerta porque soy el vicepresidente. Y parte de ello es difícil de alcanzar porque no tengo tiempo para concentrarme en ese tema por un periodo de tiempo determinado. Así que la respuesta es que tienes acceso ilimitado a la información. La limitación no es que la gente me diga que no. La limitación es que estás tan ocupado haciendo otras cosas. Si es extranjero, ¿estás a 6,000 millas de distancia o a 6,000 años luz de distancia? Cierto. Y eso es. Responderé a esa pregunta eventualmente. Sí. ¿En serio? Llegará al fondo de esto. ¿Cómo vas a tener tiempo para hacer eso? ¿Y qué supondría? Bueno, eventualmente eso? tendré unas semanas en las que podré sentarme y preocuparme por ese problema. Realmente no ha pasado nada todavía, lo que hace que me interese un poco menos. Porque hay mucha gente con acceso a esos archivos y a esa información y nada ha cambiado desde que Biden dejó el cargo, lo que me hace pensar que otros lo han investigado y simplemente no han encontrado nada necesariamente. Pero bueno, eventualmente, se lo prometo, me voy a sentar un par de semanas a intentar averiguar qué hay en estos archivos. Dijiste algo que me pareció muy extraño. Dijiste que pensabas que eran demonios. De acuerdo. Sí dije eso. ¿Qué te refieres con eso? Siempre me estás gritando, quieres un aumento, quieres más premios, quieres más paseos. Oye, te estoy hablando a ti. Muy bien, Viders, por favor, denle al botón de me gusta, eso ayuda mucho a los videos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, presionen el botón de suscribirse. El video de hoy trata sobre la aparición del vicepresidente J.D. Vance en el programa de Joe Rogan, donde hablaron sobre ovnis, alienígenas y, por supuesto, demonios, ¿verdad?
Y David Grush, al parecer, J.D. Vance habló con David Grush después de su aparición en Joe Rogan, que fue hace casi un par de años, y obtuvo un poco de información de David Grush y realmente no pareció estar de acuerdo con las evaluaciones de David Grush y, ya sabes, discrepa un poco con él. Y J.D. Vance repite varias veces en esta entrevista que, ya sabes, realmente no ve ninguna evidencia de nada, pero al mismo tiempo tampoco se ha tomado el tiempo de investigar porque tiene otras cosas que hacer. Así que, como él dice, cuando tenga 2 o 3 semanas libres, llegará al fondo del asunto y descubrirá qué pasa con los alienígenas. O gran parte de eso, ve, como lo de los ovnis. He dicho que voy a investigar lo de los ovnis y llevo 1 año y medio diciéndolo y aún no lo he hecho porque no he tenido tiempo. Y parte de esto es que simplemente tienes que tener el tiempo para atravesar los muros y acudir a los guardianes y decir, tienen que abrir esa puerta porque soy el vicepresidente. Y parte de ello es difícil de alcanzar porque no tengo tiempo para concentrarme en ese tema por un periodo de tiempo determinado. Así que la respuesta es que tienes acceso ilimitado a la información. La limitación no es que la gente me diga que no. La limitación es que estás tan ocupado haciendo otras cosas. Lo de los ovnis creo que sería algo que me gustaría investigar. Sí. Digo, solo por mi propia información personal, quisiera saber qué está pasando. Así que la pregunta es, ¿son estos programas de acceso especial que están por encima de alto secreto y esto es tecnología nuestra o es algo mucho más extraño y algo que es interdimensional, de otro planeta, lo que sea? Puedes completar el espacio en blanco. Cierto, sí, es extranjero. Cierto. Y si es extranjero, está a 6,000 millas de distancia o a 6,000 años luz. Cierto, sí, cierto. Y eso es. Responderé a esa pregunta eventualmente. Sí, llegaré al fondo de esto. ¿Cómo vas a tener tiempo para hacer eso y qué Bueno, eventualmente tendré unas semanas en las que podré sentarme y preocuparme por ese problema. Dijiste algo que me pareció muy extraño. Bien, aquí está lo interesante, diría. Esa es una de esas teorías de conspiración. Eso. Y hay muchas personas en nuestro gobierno interesadas en esto, es decir, nuestros líderes políticos actuales que están interesados en esta cuestión. Y realmente no ha pasado nada todavía, lo que hace que me interese un poco menos. Porque hay muchas personas con acceso a esos archivos y a esa información, y nada ha cambiado desde que Biden dejó el cargo, lo cual me hace pensar que otros lo han investigado y simplemente no han encontrado nada. Pero bueno, eventualmente, se lo prometo, me sentaré un par de semanas a intentar averiguar qué hay en esos archivos, solo que aún no lo he hecho. Dijiste algo que me pareció muy extraño. Dijiste que pensabas que eran demonios. De acuerdo, sí dije eso. ¿A qué te referías con eso? Bueno, Primero que nada, no solo en el cristianismo, sino en varias religiones del mundo, hay una serie de cosas místicas que sucedieron extradimensionales, No soy de esas personas que son hiperracionalistas. Creo que hay cosas sucediendo en el mundo que no siempre vemos. Yo, ya sabes, creo en Dios. Creo que hay una especie de... ¿Cuál es la palabra que busco? No es extrarreal. Sobrenatural. Hay cosas sobrenaturales que están ocurriendo, ¿vale? Así que si miras históricamente, ya sabes, cosas similares al fenómeno alienígena, donde algún ser extraño que se parece un poco a un ser humano, pero no se parece, pero no es humano. Y me muestra un interés particular en los seres humanos y luego toma a los seres humanos y, ya sabes, como que les hace experimentos raros. Creo que mi argumento es que eso es una tontería, ¿verdad? O estás hablando con un loco, lo cual no me gusta. Y no digo que solo porque crea en lo sobrenatural signifique que creo en todo lo sobrenatural, pero si hablamos de un ser extraterrestre que parece humano pero no lo es, que posee poderes prácticamente infinitos y tortura a los seres humanos, puedes llamarlo alienígena si quieres, pero creo que hay muchos precedentes históricos para llamarlo demonio.
Bueno, muchas de estas historias y estos relatos. Oh, mira, tenemos uno sí, justo un aquí alienígena demoníaco. en el posavasos. Sí, ese es el logo de la nave nodriza. Muchos de estos relatos no son de seres o personas siendo torturadas. Así que están pasando muchas cosas en este primer clip que les voy a mostrar. Ya saben, de nuevo, J.D. Vance diciendo que ya saben, en cuanto tenga tiempo, van a investigar esto. Dijo que iba a investigar esto, ¿verdad? Y simplemente no lo ha hecho. De nuevo, repite esta línea varias veces y otra vez. Mencionó que no hay pruebas reales, pero al mismo tiempo realmente no está investigando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Supongo que básicamente dice que las pequeñas cosas que ha visto o ha podido investigar no le han convencido lo suficiente, porque se nota que ha reflexionado y ha dicho, bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Así que, ¿para qué reservar esas 2 o 3 semanas? Porque si él creyera que esto es cierto, puedes estar seguro de que apartaría 2 o 3 semanas, ¿verdad? No me hagas reír. Todo el gobierno lo haría. Bueno, lo cual es interesante. Así que no lo está abordando desde un punto de vista basado en pruebas en esta etapa. Está más bien reflexionando y pensando que las pruebas que ha visto no son lo suficientemente buenas. Y como menciona más adelante en la entrevista, es más la falta de ciertas pruebas lo que lo hace recelar de todo esto, ¿verdad? Es interesante, pero de nuevo, él también cree en lo sobrenatural y piensa que podrían ser demonios, ¿verdad? O si es así, si algo está pasando, son demonios, ¿verdad? Así que no lo sé, ¿verdad? Interesante. Entonces, Joe Rogan menciona el famoso caso de Travis Walton y le explica a JD que, ya sabes, estos no eran, ya sabes, seres malévolos que se llevaron a Travis Walton. De hecho, intentaron darle información para ayudarlo, ¿sabes? Y bueno, dar a entender que no todo es malintencionado. Pero yo le diría a Joe Rogan que literalmente lo recogieron, lo abdujeron, lo llevaron a la nave espacial, le hicieron de todo, lo trataron como a una rata de laboratorio y luego intentaron ayudarlo para devolverlo una semana después con toda clase de dolencias físicas. Eso no me suena muy benevolente, así que no sé si ese es un buen argumento de Joe Rogan. Ya sabes, algo interesante, pero supongo que Chuck D solo está dando a entender, bueno, cuál es la diferencia entre este tipo de cosas, ¿no? Si ves a un demonio, un ángel o un alienígena, creo que para él todo es básicamente lo mismo. Así que supongo que mi respuesta a eso sería seres extremadamente poderosos, en este caso comunicándose telepáticamente, ayudando a la gente, suena a ángel, así que supongo que, bueno, aquí está. Déjame presentar la versión más sólida de mi argumento. Es que, vale, mi perro, no hay diferencia real entre Dios y yo para mi perro. Puedo entrar literalmente en una habitación y encender la luz. Puedo hacer que la comida aparezca al instante. Puramente a través del tiempo y el espacio muy, muy rápidamente. Si eres un ser humano con inteligencia, pero no inteligencia sobrenatural, supongo que mi punto es, de nuevo, que todo esto podría ser una tontería. Todo esto podría ser falso, es una posibilidad. Pero si es real, ¿hay realmente una diferencia significativa entre un ángel o un demonio y un alienígena con supertecnología? Solo para nuestra percepción, en gran medida se verían igual. Creo que somos capaces de matices y de entender que los seres humanos son mucho más complejos y evolucionados que los chimpancés. Y podríamos imaginar un mundo donde si no nos destruimos y no hay una bomba nuclear y no nos golpea un asteroide, si vivimos otro millón de años, tendríamos tecnología indistinguible de la magia, ¿verdad? Porque exacto, eso es exactamente lo que digo. O sea, podríamos mostrar ángeles y demonios. Solo significa que son civilizaciones hiper evolucionadas y avanzadas de otro lugar. Y lo que digo es que la percepción de esos seres para una inteligencia más simple no hay una diferencia, no hay una diferencia significativa. Así que tú estás preguntando. Estás hablando de lo que son estas cosas en realidad. Y supongo que yo hablo de cómo un ser humano con mi nivel de inteligencia o el tuyo en 2026 entendería lo que está pasando. Cierto, pero desde una perspectiva bíblica, hay una gran diferencia entre un demonio y un ser hiperinteligente de otro lugar.
O sea, un demonio o una entidad hiperinteligente y cruel. Bueno, sí, si los demonios son reales, si realmente existen fuerzas oscuras en el universo, y son fuerzas oscuras incorpóreas, estas cosas que existen, estas. Sí. Y luego también hay poderosas fuerzas de luz en el universo. Que no tienen por qué ser mutuamente excluyentes No con lo hacen. el concepto No lo- de correcto, hiperinteligentes, otras especies, cuando observas un universo increíblemente vasto. No creo que tengan que serlo, pero me parece interesante que durante la mayor parte de la historia humana habríamos entendido a los seres sobrenaturales, hiperpoderosos e hiperinteligentes como algo celestial o... Celestial es, de hecho, una palabra Habríamos pensado que terrible. un teléfono celular era brujería. Quiero decir, eso no significa que sea brujería. Quizás no lo sea, quizás sea solo tecnología. Solo ese argumento no tiene ningún sentido para mí. Bueno, Y esto no es descartar la posibilidad de demonios ni descartar la posibilidad de ángeles. Bueno, creo que entiendo tu punto conceptualmente. De hecho, no estoy en desacuerdo, así que no creo que estemos diciendo algo distinto, que ya sabes, metafísicamente podrían estar ocurriendo dos cosas separadas. Podría haber alienígenas extraterrestres de fuera de la Tierra y también podría haber ángeles y demonios. Estas podrían ser dos cosas totalmente separadas. Una podría ser cierta y la otra no. Eso lo admito totalmente y estoy de acuerdo con ese punto. Supongo que lo que digo es que es una distinción conceptualmente interesante para mí, pero si un alienígena con, digamos, tecnología sobrehumana viene a la Tierra y tiene intenciones maliciosas, no sé cómo se supone que debo distinguir eso de un demonio. Sí, tienen intenciones maliciosas, pero quiero decir, no es ese también el caso al visitar personas, ¿verdad? Como tú podrías tener un país y ser visitado por el cuerpo de paz o ser visitado por piratas, ¿sabes? Y son los piratas demonios, es el cuerpo de paz, ángeles. No, pero creo que estamos hablando de algo muy distinto. O sea, estamos... ¿Lo estamos? ¿Estamos hablando de algo distinto? ¿O estamos hablando de una versión hiperavanzada de eso? Estamos hablando de, quiero decir, según entiendo, hablamos de cosas que existen fuera de los Estados Unidos, fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? Y dos tipos distintos de seres que podrían existir fuera de la Tierra, quiero decir, vale, quizás... Hay mucha gente, sí, ya sabes, quienes piensan Tim que existe que la piensa que Atlántida están, o hay que algo están más por aquí, el estilo. bueno, que son de alguna manera u otra supervivientes de una civilización desaparecida que vive bajo el océano. Es tan descabellado como Bueno, vivir en el espacio. aquí está, como yo lo diría, es que también hay una diferencia entre un demonio y un fantasma, ¿verdad? Son dos cosas conceptualmente muy distintas. Pero si soy un ser humano y me encuentro con un fantasma malicioso, tal vez piense que es un demonio. Y tal vez lo único que digo es que quizás hay algo. Hay un punto en el que la discusión conceptualmente interesante sobre qué es se separa de cómo se me aparece y cómo voy a entenderlo como ser humano en mi contexto social y cultural particular en 2026. Pero si buscas que admita que hay algo diferente o que podría haber algo diferente entre un ángel, un demonio, un alienígena o un ser sobrenatural que no sea ninguna de esas otras cosas, sí, lo admito. En cierto modo, entiendo el argumento que plantea Shea D. Vance, ¿verdad? Él no intenta decir qué es. Dice, ¿cómo lo percibiría un ser humano? ¿Acaso los alienígenas, los demonios, los extraterrestres, al ver a este ser todopoderoso, sería algo indistinguible para ti? Quizás no podrías distinguir cuál es cuál, ¿verdad? Creo que básicamente a eso se refiere. Pero lo interesante es que están por mencionar a David Grush en este próximo clip. Y bueno, a David Grush lo acaban de mostrar en el tráiler de un nuevo documental sobre ovnis que conecta el catolicismo con los ovnis, ¿cierto? Muy apropiado ahora mismo para, ya sabes, esta parte de la discusión. Así que déjenme poner este nuevo tráiler que acaba de salir y pueden escuchar a David Grush hablar sobre ello, una especie de la Iglesia Católica y la ufología. Eso es algo interesante. Cuando tenía 12 años, lanzando en canastas en mi patio, miré hacia arriba y había un objeto cilíndrico en el cielo. Bajó, subió a los lados y luego salió disparado de mi vista.
Por la noche caminábamos por la playa y aparecieron dos objetos grandes en el cielo, cada uno del tamaño de una luna llena. Estábamos aterrorizados y nos subimos al coche y volvimos a mi casa. Y en ese momento quedé enganchado. Me di cuenta de que todas esas personas que dicen haber visto algo en el cielo, la mayoría podría estar diciendo la verdad. La idea de que yo estuviera hablándoles ahora sobre los fenómenos aéreos no identificados y estos sucesos hace 5 años habría sido absolutamente ridícula. Obviamente las cosas han cambiado. La definición misma de la locura, el sombrero de papel aluminio. Ahora nos dicen que tal vez haya algo de cierto en ello. Soy David Grush, fui oficial de inteligencia de carrera en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Básicamente me convertí en el primer denunciante en testificar bajo juramento. Recuerdo pensar mucho en su testimonio. Él vinculó directamente las afirmaciones sobre estos programas secretos con el Vaticano. Se afirma que en 1933 una nave se estrelló cerca de Magenta, Italia. El Papa Pío XII se puso en contacto con el gobierno estadounidense y dijo, creemos que deberían tenerla. La Iglesia Católica Romana debe ser muy cautelosa. ¿Qué pensará la gente en general? Quería ver el panorama general. Si son reales, ¿cómo encaja eso en lo que creemos? Y no encajaba nada bien. No tenía sentido para mí, como cristiano devoto, que Dios nos hubiera dicho todo y simplemente omitiera el 99% de la realidad. La gente quiere pensar que los alienígenas son solo diversión y juegos, pero la realidad es que no lo son y hay mucho en juego. Al final esto lleva a preguntarse, ¿y si esto hace que el cristianismo sea falso? Como católico, en realidad tengo más preguntas que respuestas y me gustaría que la iglesia lidere esto. Cuestión de otras personas, de caída en otros mundos, donde si no en la fe católica querría intentar encontrar algo de comprensión. Si la iglesia en sus niveles más altos sabe algo, el momento de la transparencia es ahora. Realmente estamos solo al principio de un viaje enorme. Es interesante que David Grush aparezca en ese documental cuando el subtítulo menciona la era de la revelación, siendo que él no apareció en el documental real de la era de la revelación que salió el año pasado, ¿verdad? Mucha gente lo señalaba y estoy de acuerdo, es fascinante, pero además la gente estaba muy sorprendida. Oh, David Grush es católico, Dios mío, está hablando de esto y aquello, ya sabes. O sea, ya sabes, tiene sentido que ahora exista esta industria de documentales sobre ovnis. Yo también me uní, ya sabes, lanzando mi documental sobre Sionica, que sigue disponible en sionix.film si quieren echarle un vistazo. Ya sabes, vas a empezar a cubrir todos estos temas diferentes. ¿Significa eso que tienen legitimidad? No lo sé. Algo interesante de ese tráiler es que no ponen el nombre de David Grush. Ponen los nombres de muchas personas diferentes y quiénes son, lo que sea, pero no el de David Grush. Así que no lo sé. Eso es interesante. Tal vez les dijo, no, no usen mucho de mí. Ya no lo sé. Me pareció fascinante y no sé cuánto contribuye a la película, ¿verdad? Pero de todos modos es muy interesante y probablemente la veré. ¿Qué hay de estos programas de acceso especial? ¿Qué información está disponible? Como los informes de David Grush y de muchas otras personas sobre la existencia de programas de recuperación de naves accidentadas. De acuerdo. Y bueno, he hablado con Dave antes. Creo que lo llamé, de hecho, después de que estuvo en tu podcast. Así que está todo el tema de la recuperación de restos, si es real o no, dónde están, etc. Están los videos, ¿verdad? Hay todos estos videos, algunos de los cuales han sido publicados y desclasificados que me parece que muestran cosas bastante extrañas. Y luego podría haber otras pruebas también. No digo que las haya o no, simplemente no lo sé. Intento mantener la mente abierta sobre esto. Solo digo que me fascina. No tengo una fórmula secreta, al menos todavía, que me diga qué es verdad y qué es falso. Solo digo que es algo que me interesa, pero no es porque es como cualquier cosa en la vida. ¿Tengo que resolver esto esta semana? No. Así que voy a hacer lo que tengo que hacer, como negociar con los iraníes e intentar que aprueben este proyecto de ley. Imaginemos un mundo donde las negociaciones con Irán marchan a la perfección. Todo está hecho. Todos estos estados árabes del Golfo deciden, oigan, invirtamos dinero en Irán. Cambiamos los corazones y las mentes. Bien. Evitamos un escenario apocalíptico gigantesco. ¿Qué se podría hacer? O sea, sí tenemos información. ¿Quién tiene esta información y por qué la están reteniendo? ¿Y conoces la historia de Hal Puthoff?
Así que Hal Puthoff, quien solía trabajar para la NASA, dijo que lo llamaron durante la administración Bush, donde ellos estaban proponiendo la divulgación y estaban diciendo, esto es lo que decían. Decían que tenemos restos biológicos y tenemos naves físicas, proponemos la divulgación y trajeron a un grupo de líderes de opinión, diferentes disciplinas, diferentes escuelas de pensamiento y dijeron, quiero que compilen una lista de pros y contras y le den un valor numérico a cómo esto va a afectar a la sociedad, cómo va a afectar a la religión, sí, cómo va a afectar al gobierno, cómo va a afectar a la economía, todas estas cosas diferentes. Y cuando compilaron esta lista, cada uno de ellos tenía más contras que pros y decidieron no revelar nada por eso. Ahora, si ese es el caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene esta información y qué es esta información? O sea, si eso no fue solo un experimento mental, sí, si en realidad no estaban solo jodiendo a esta gente, aunque no entiendo por qué harían eso, pero supongamos que ellos lo que se sabe. ¿Y por qué evitarían que esa información saliera a la luz? Bueno, eso es un gran sí. ¿Has visto la película La Era de la Revelación? Bien, pues mucha gente, incluyendo oficiales de inteligencia y varias personas del gobierno, aparecen en este documental. Y una de las cosas que dicen es que parte del problema con todo esto es que si han tenido estos programas durante tanto tiempo, significa que han malversado fondos y le han mentido al Congreso. Así que todas estas personas que estuvieron involucradas en estos programas. He escuchado este argumento, sí. Así que Lou Elizondo y todas estas otras personas han dicho, miren, lo que vamos a necesitar es una amnistía masiva para las personas involucradas en esto. Es la única forma de llegar realmente al fondo de esto. El problema es que si tienes dinero ilimitado, malversación de fondos y le mientes al Congreso, te garantizo que parte de ese dinero ha ido a lugares a los que no debería haber ido. 100%. Como Sí. siempre ocurre. Así que siempre es muy difícil participar en estos hipotéticos súper genéricos, súper generales, debería decir, porque si tenemos restos de alienígenas espaciales y los estamos ocultando, entonces hay 1,000,000 posibilidades para eso. ¿Qué lo explicaría? ¿Cómo habría sucedido? Soy escéptico de que eso sea cierto, y la razón por la que dudo que sea verdad que tenemos restos físicos no es porque crea que no sea algo físicamente posible, o que el gobierno no sea capaz de hacer muchas locuras en nuestra historia y en la historia de todos los gobiernos. Soy escéptico sobre su competencia. De hecho, le planteé este punto a Dave cuando hablamos. Creo que es un tipo muy interesante, así que no pretendo insultarlo ni decir que estoy en desacuerdo con él en todo. Pero le planteé esto a Dave cuando hablamos. Es como si tuviéramos restos literales de alienígenas bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. No hay forma de que eso no se filtrara de alguna manera. Bueno, se ha filtrado de forma anecdótica. Bueno, supongo que ese es el contraargumento. Sabes, y de hecho he escuchado este argumento muchas veces antes, ¿verdad? ¿Por qué no se habría filtrado algo ya, sabes de esto, verdad? Y eso parece ser lo que piensa también J. D. Vance. Así que es más la falta de pruebas que ha visto de ciertas evidencias lo que hace que no quiera dedicar esas 2 o 3 semanas de las que sigue hablando, en las que resolvería todo el asunto alienígena si tan solo apartara de 2 a 3 semanas para ello. Piensa en eso por un segundo, ¿verdad? Como básicamente dice que podría descubrir si hay un cambio trascendental gestándose bajo la superficie en 2 o 3 semanas si tuviera el tiempo. ¿Verdad? Este tema que a tanta gente en todo el mundo le interesa desde hace cuánto, ¿verdad? Él podría resolverlo en 2 o 3 semanas, pero simplemente no ha tenido tiempo. ¿Verdad? Simplemente no ha encontrado el tiempo. De lo contrario, lo resolvería. Eso es todo lo que necesita. 2, 3 semanas. Sentarse, ya sabes, hablar con algunas personas, esto y aquello, hacer un par de llamadas y listo. Lo tiene todo resuelto. Digo, qué arrogancia. Es simplemente ridículo, ¿no? De nuevo, no creo que haya apartado ese tiempo porque en su mente
bueno, no he tomado fotos, esto y aquello. Y no digo que no esté de acuerdo con ese argumento, yo también lo estoy un poco, pero claramente algo está pasando. Así que descúbrelo, dinos que es una operación psicológica, dinos que es nuestra propia tecnología, que aquí no hay nada que ver, dinos que son alienígenas, dinos que son demonios, dinos, ya sabes, danos la respuesta porque algo está pasando. O será una mezcla de todas estas cosas, ¿verdad? No es que no esté pasando nada. Tienes pilotos reportando cosas, gente reportando cosas por todas partes, privados, públicos, ya sabes, militares, gobierno, todo tipo de personas diferentes diciendo cosas. Así que algo está pasando. ¿Es falso, real o una mezcla de ambos? De nuevo, descúbrelo. What's the advance? ¿Alguien puede ayudarlo con este calendario y encontrar 2 semanas? Digo, ¿qué hace el vicepresidente que sea tan importante? Michelle Obama tenía muchísimo tiempo para, ya sabes, ocuparse de los almuerzos de los niños. JD Vance no encuentra tiempo para esto, o que ponga a su equipo a trabajar en ello. Me encanta como JD Vance dice, bueno, voy a ser Nicolas Cage en La leyenda del tesoro perdido y tengo que, ya sabes, viajar por todo el mundo para a resolver esto y, ya sabes, enrollar mapas y ponérmelos bajo la axila y salir corriendo con la linterna y los binoculares. O sea, amigo, esto es una locura. Es un argumento muy extraño. Y es un poco perezoso, si soy honesto, de su parte, ¿sabes? Y arrogante y un poco egocéntrico. Te puedo resolver esto si tan solo tuviera un par de semanas. Pues hazlo, maldita sea, tío. ¿De qué estás hablando? ¿Otra vez? Sabes, podrías descubrir que hay alienígenas y naves espaciales o demonios. No querrás probarte eso a ti mismo. O al mundo. Literalmente serías el ser humano más grande que haya existido si descubrieras eso y trajeras pruebas al mundo. ¿Sabes? Así que algo no cuadra ahí, si me preguntas a mí. Y lo interesante es que Steven Greer publicó un video sobre JD Vance hace muy poco, que es bastante interesante. Así que verá, me temo que el señor Vance fue víctima de una operación psicológica. Y esta es una de las grandes operaciones psicológicas o de guerra psicológica, convencer a la gente de que, bueno, no existen en absoluto. Eso fue así durante décadas, ahora sí existen, pero son una amenaza para nosotros, lo cual no es cierto. Y si eso no es suficiente, no son alienígenas en absoluto, sino demonios que trabajan a la diestra de Satanás, lo cual tampoco es cierto. Así que están tratando de impulsar agendas para engañar a nuestros líderes y al público y siguen cambiando cuál es el engaño. Pero, así que me temo que el señor Vance fue víctima de una operación psicológica. Un saludo a Astral por encontrar ese video. ¿Sabes? ¿Habrán hecho una operación psicológica con JD Vance? No, solo creo que es un flojo. Eso es todo lo que pienso. De nuevo, ego, flojo, un pequeño narcisista engreído. Ya sabes, así es como lo veo. No es una gran conspiración. Solo creo que sí, simplemente es un flojo. Solo necesitas a un funcionario con, digamos, la autorización de seguridad más alta. Ahora, bueno, tienes razón. Ciertos dispositivos como emiten señales que pueden detectar Bluetooth y toda esa mierda. Pero es que... Pero para tener acceso a entrar en una sala donde tienen estas cosas, si es que las tienen, te garantizo que se asegurarán de que nadie lleve nada. Podrían escanearte fácilmente para asegurarse de que no llevas ningún tipo de aparato electrónico, ni cámaras, ni dispositivos de grabación. Eso no es difícil. O sea, especialmente si tienes algo escondido en el área 51. En los próximos 2 años y medio haremos este experimento porque me quedan 2 años y medio como vicepresidente y te juro que si hay hombrecitos verdes como restos de cuerpos... Bueno, no te voy a enviar un mensaje. Intentaré meter una cámara a escondidas y tomar una foto de esas cosas. Bueno, ¿cómo tendría usted, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, que meter una cámara a escondidas para hacer eso? Bueno, tal vez no lo haría. Pero de nuevo, yo he visto no he visto la evidencia de estos... de autoridad. Mira, imaginemos que descubres que en la base aérea Wright-Patterson tienen alguna instalación segura en algún lugar. Eso quizás no esté ahí, quizás lo han mantenido en secreto, quizás esté en las montañas en algún lugar. Y descubres que esto existe. ¿Crees que es tan sencillo como salir y contárselo a todos? ¿O crees que te informan sobre las consecuencias de lo que pasaría si revelaras toda esta información? Bueno, definitivamente me informarían sobre las consecuencias de lo que pasaría si revelara esa información. Y básicamente te dirían, oye, tienes que decirles mentiras a todos. Sí, pero amigo, no lo soy. ¿No vas a engañar a la gente? Tengo muchas habilidades como político y algunos vicios, pero, o sea, uno de ellos es que simplemente no soy un buen mentiroso. Bueno, entonces no te lo van a mostrar. La acabas de cagar. La acabas de cagar en este podcast al decir eso.
Oh, lo que te estaba diciendo. Se lo muestran a las señoras de View. Eso es cierto. Créeme, si se lo muestran a las señoras de View, se sabrá 2 horas. 2 horas después. En fin, estoy de nuevo... quizás se lo muestran solo para que nadie lo crea. Yo sí quiero investigar esto. Solo te lo digo. Todavía no he visto pruebas de que tengamos restos extraterrestres, pero hay muchas cosas antes de los restos extraterrestres que también son interesantes, como los patrones de vuelo en algunos de estos videos son simplemente extraños. Así que, de nuevo, HT Vance averigua cuáles son los patrones de vuelo si no crees que tenemos, ya sabes, restos alienígenas. Tampoco digo que los tengamos, ¿vale? Yo mismo soy muy escéptico respecto a todo eso, pero tú eres el vicepresidente. Si alguien puede entrar y hacerlo, eres tú, ¿verdad? O al menos tienes más posibilidades que el 99.9% del mundo, ¿no? Así que averígualo, ¿verdad? Qué locura. En fin, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Echen un vistazo al resto de la entrevista. Hay más de esa conversación donde hablan de alienígenas, ovnis y demonios que no compartí, así que si quieren ver el resto, vayan a verlo. Puede que les frustre mucho, a mí me pasó un poco. Pero bueno, no me tomo a J.D. Vance tan en serio, si soy sincero. En fin, de nuevo, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de nosotros. Cada día es un regalo, amigos. Paz.